nos da el pie justo para hablar justamente en el mes del Mundial. Sí, cumplida la primera fecha. Culminada hace poquito. Del Mundial. Hoy se cumplió con el partido entre Brasil y Serbia. Y cumplimentó la fecha que ya vimos todos los resultados. Lamentablemente la Argentina, ya sabemos lo que pasó. Paso chiquito, se remonta este sábado si Dios quiere y ayuda y compromete a la gente, dijo. ¿Y si no se compira? Y si no se compira. Porque de eso vamos a hablar ahora. Exactamente. Vamos a introducirnos en ambiente mundialista y un poco adelantando lo que decía Cherkis Vialo ahí en el video que mostramos al principio. Sí. Adelantando más allá de lo que dijo de Macri, que después se puede corroborar si se meten y googlean lo que pasó con la FIFA, ¿sí? Que un poco también vamos a mencionar con respecto a este mundial que es el de Qatar 2022. Pero para eso vamos a introducirnos a la antesala de esto de que hablamos siempre de las conspiraciones a nivel global. Y en este caso, bueno, arrancamos siempre en los mundiales previos, que algunos quizás los que son más grandes se van a acordar de aquello. Todo Santiago arrancó en el mundial de 1930 en Uruguay, quien es beneficiado para ser la sede después de haber ganado 2 campeonatos que estuvieron también un poquito bajo sospecha, pero que bueno, se designaron así y ahí empezó toda la historia de lo que conocemos como la Copa del Mundo. Desde ahí en adelante, bueno, se empezaron a suceder diferentes mundiales en los cuales hubo y se empezaron a crear teorías de conspiración de cómo se iban desarrollando esos mundiales y a través de quién. Bueno, ahí estamos viendo el mundial que da por campeón a Italia en su momento, que es el mundial también de 1934, ¿sí? Que tiene como fin, digamos, al famoso Il Duce, como lo llamaban, o alguno lo recordará, Benito Mussolini, quien se encargó de alguna forma bajo amenazas o en esos mundiales de incentivar a los jugadores que en ese momento estaban bajo el régimen del, por decirlo, totalitarismo que se vivió, sí, y sí, que después obviamente decantó en lo que fueron las guerras también, pero que ya desde ese momento se veía la influencia militar, la injerencia militar en lo que iban a ser el desarrollo de estos mundiales, que después culminaban en los resultados que la historia ha manejado, que en ese mundial del 34 se lo lleva Italia y casualmente 4 años después en Francia, el no 38, también se lo sigue llevando Italia. Que como dato vamos a agregar que actualmente con el Mundial de Qatar se está desarrollando el número 21, ¿es este? Exacto, el 22. Justamente el la edición número 22 de los mundiales, mundiales. Teniendo en cuenta el paréntesis que deja las guerras mundiales, claro. Por ¿no? supuesto. Pero que de alguna forma también trae colación lo que vino después, los mundiales a posterior, los que se dieron. Casualmente uno de esos, que la teoría decía de que es un mundial que fue un invento, sí, esto a través de un documental, que fue el de Suecia de 1958, sí, quien termina saliendo campeón es el Brasil de Pelé, que en ese momento Pelé era muy joven. Sí, pero ya traía colación de lo que iba a ser el Brasil después de ahí en adelante. Vi el guión que me pasaste cuando se editaste el documental Compilation 58. Sí, exactamente, que de alguna forma las imágenes que muestran es de tratar de decir de que ese mundial realmente no sucedió. Digamos, esa cuestión loca de decir esto realmente no pasó acá, esto no fue así. En los papeles sí, ¿no? Lo que está escrito, lo que vimos, lo que ya se ven a través de imágenes, pero el documental trata de sembrar esta teoría como diciendo, estamos hablando de un mundial que en realidad no pasó. Todo fue un invento de Estados Unidos, de la CIA y todo lo demás, y en este espíritu conspirativo que siempre caracteriza en el marco de Guerra Fría, inclusive. Obviamente, que detrás de lo que ya conocemos, que es el conflicto bélico de la Guerra Fría. Bien. De ahí en más se empiezan a enmarcar otros mundiales, que en este caso estamos hablando del de Chile en 1962, que se lo caracterizó por ser uno de los mundiales más violentos. ¿Debido? A la cantidad de lesionados que hubo y la cantidad de gente que de alguna forma terminó siendo fracturada. Fueron 5. Ajá. Hubo 5 fracturados y más de 40 y pico de jugadores lesionados. Una brutalidad para lo demasiado. Que era. Pero que en la época hay que retratarse al contexto. No existía la tecnología que hay hoy y los arbitrajes sí, el reglamento era muy distinto al que... El fair play estaba re lejos de... No, directamente ni existía. Claro. Ni existía el fair play y bueno, se ve que se podía pegar de más y no pasaba nada. El mundial transcurrió y terminó en esta cuestión del conflicto también que después se dio con lo de Chile y vimos después los resultados que largó la historia. Bien. Seguidamente nos vamos al mundial de Inglaterra. Sí, 1966. Exacto. Casualmente lo que llamó la atención fue justamente en un partido de un famoso gol que se dio, que generó, digamos, la disputa en Wembley, ajá, ¿sí? De que en su momento la jugada transcurrió, se dio, jugaron, la pelota rebotó en el travesaño,
cobraron el gol, hasta ahí todo Que no bárbaro. había sido gol. La historia después corroboró que no había entrado la pelota. ¿Y dónde estaba el Televín? Y ahí lo vemos a Bobby Charlton recibiendo la premiación, la cual no debería haberse dado porque el gol no valía. La difunta reina Isabel. Ahí vemos la foto justamente de la jugada y lamentablemente la pelota no entró. Estos famosos goles de escritorio. Obviamente, si el VAR de hoy que vemos en este mundial, de las posiciones, bueno, y todo lo demás, exactamente, no, tranquilamente no lo hubiesen convalidado. Donofrio no estaba ni los huevos del padre. Pero bueno, joder, con ese criterio después vemos que hay muchos mundiales, como por ejemplo pasó con lo de Maradona, con el tema de la famosa mano de Dios, ellos decían, bueno, si nos critican a nosotros podemos cuestionar esa Copa del Mundo en la cual ustedes pasaron con una mano y bueno, pero que Maradona después terminó diciendo no pasó y pasaron mucho tiempo para que eso realmente después se desmintiera, por decirlo de alguna manera. Una vergüenza. La Alemania occidental. Bueno, ahí después pasamos a lo de Italia 90, el famoso bidón de Bilardo, ¿no? Dentro de la polémica, ¿no? Porque también estuvo el del 82 en el medio. Hubo otras cuestiones, pero digamos, quizás tomó un poco más de trascendencia porque casualmente el jugador Branco, quien es quien denuncia que le dieron agua que estaba contaminada y que él adujo que su mal desempeño es producto de esto. Bueno, tanto Maradona como Bilardo en aquel entonces dijeron que nada que ver, que eso fue todo un invento, que en realidad él se acercó a tomar agua y se le compartió en ese momento, pero nunca se hizo una investigación real de lo que realmente pasó. Claro. Entonces, ahí el jugador no sabe de qué punto podrá agarrarse más que la propia experiencia de decir que él terminó mareado, con síntomas que fue después de tomar y de beber de esta botella. Eso trajo a colación toda esta cuestión de decir, bueno, Argentina conspiró contra Brasil para poder terminar ganando el partido. Se sembró todo un escenario conspirativo, fiera perdieron. Pero bueno, eso también corroboró con lo que después terminó en el Mundial. Después con esto nos sirve también para remontar a esto de los partidos que parece que están como arreglados, producto de los arbitrajes, y Corea-Japón no fue la excepción. Mirá, me llamó la atención que citaras eso de Corea-Japón. La denuncia vino a través de los italianos en aquella recordado partido donde lo expulsan a Francesco Totti. Sí. Y bueno, obviamente se denuncia que estuvo mal expulsado, no se les cobraron goles que fueron lícitos. ¿Sí? Y desde ahí en más se creó la denuncia y la sospecha hacia la FIFA de tener árbitros que eran comprados. Específicamente vos estás hablando de Byron Moreno. Exactamente. El referee ecuatoriano que se lo vinculaba directamente a Blatter, que estamos viendo en imágenes. Ahí está. Como que lo untaron con una serie de dólares y Michel Platini al medio. Que casualmente Michel Platini terminó detenido después con el paso del tiempo de las investigaciones, lo que pasó con el famoso FIFA Gate, que investigó la FBI, y que terminó en lo que todos conocemos que, bueno, la mayoría de los dirigentes terminaron detenidos. Salvo algunos que lograron misteriosamente la posible exoneración. Qué raro todo esto. Y eso es lo que todavía sigue generando misterio, que si en otro programa por ahí podemos buscarlo para profundizar más en esto, que es el FIFA Gate, porque realmente trae mucha colación de lo que es la parte también oculta y que no se dijo y que no se vio, pero que algunas series, como la serie del Millonario, se trató de replicar una parte de lo que pasó. Dicho sea de paso, dentro de lo que son las polémicas, si bien es cierto que no termina toda la polémica en el año 2002, porque después, bueno, vino Alemania sin pena ni gloria, pero independientemente de eso, hubo ciertas polémicas, no al nivel de lo que está pasando hoy en Qatar, donde la selección alemana también marca las diferencias con respecto a lo que está sucediendo, no solo con la parte de derechos humanos, que un poco hablamos el martes pasado, sino también con este reclamo de la tolerancia, por más que se esté hablando de culturas diferentes. Pero a Platini se le suma el hecho de corroborar con el favoritismo hacia donde se generó la sede de este último mundial que estamos presenciando. Exactamente. Por ese tipo de hecho de vinculación se dice que es un acto de corrupción, por ende se lo denuncia y... No debe haber antro más competitivo que lo que es el FIFA Gate. No, es tremendo. Por eso, es bastante extenso el tema, pero de alguna forma en el reconto de lo que fueron los mundiales, tiene razón de ser porque son muchas teorías que se comprobaron con la historia. Podemos trabajarlo con producción porque estamos en plena época mundialista. ¿Qué mejor que hablar de uno de los episodios que mancha la historia de los mundiales? Específicamente el organismo que tiene el control regulatorio y obviamente el marco para poder, porque a ver, el Mundial 2030 se está hablando de cuáles van a ser las sedes. Ahí está. Y también hay casualmente 100 años después del primer mundial. Exacto. Y por eso es que tiene muchísimas suspicacias en cuanto a las sedes que van a darse a conocer en breve. Exactamente. Si bien es cierto que el otro se organiza entre Estados Unidos y Canadá. Bueno, eso fueron digamos, las postulaciones y bueno, hay que ver cómo lo resuelven. Señores, me gusta. Será material para más adelante. Planteemos el FIFA Gate para un segmento más de hereje. Muy bien.